Hola, muy bienvenidos para todos. Muchas gracias por participar en el webinar de hoy. Vamos a dar unos minutitos para aquellas personas que se están conectando y luego damos paso a la presentación del webinar. Muchísimas gracias. Nuevamente, buenos días para todos. Muchísimas gracias por participar al webinar de hoy sobre aplicación de pegamentos para pisos. Estamos muy contentos de tenerlos nuevamente por aquí. Saludamos a aquellos que por primera vez asisten. El día de hoy estaremos conociendo sobre instalaciones y remodelaciones. Les recordamos que RedPro es la red de beneficios para profesionales más grandes de Panamá, vigente en todas las sucursales de Novi, Cochés y Color Signature Store by Cochés a nivel nacional. En esta ocasión nos acompaña Luis Salazar, quien nos brindará toda la información que necesitamos para conocer de cerca este sistema. Queremos recordarles que pueden hacer sus consultas en el panel de preguntas o en el chat, las cuales estaremos respondiendo al final del webinar. También que la sesión quedará grabada en nuestro canal de YouTube, donde la podrán ver si desean repasar alguna información posteriormente. Dada esta introducción, le cedemos la palabra al gerente de sucursal. Muchas gracias nuevamente. Buen día, mi nombre es Juan Manduca, gerente de Coches Coronado. Ante todo, le doy la bienvenida a los clientes de Panamá Oeste y clientes que nos ven a través de Zoom. El día de hoy estaremos realizando nuestra primera capacitación presencial con el equipo de Intaco, el cual también estará realizando las capacitaciones en áreas del interior. La capacitación está basada en cómo instalar un piso y qué pegamentos utilizar. Sin más, bienvenidos sean todos, público presente, y los dejo con el equipo de Intaco. Saludos. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días a todos los presentes y a los que nos acompañan vía Zoom. Para nosotros es todo un honor estar nuevamente con ustedes en estas capacitaciones referenciando sobre nuestros morteros. En esta ocasión vamos a
entablar un poco sobre el uso del pegamento para tu remodelación, cómo utilizarlo, qué tipo, cómo diferenciarlo. Mi nombre es Francisco Carrasco, perteneciente a la empresa Intaco Panamá, y vamos a brindarle este pequeño taller. En primera instancia, tenemos que recordar que existen algunos puntos con respecto a cómo elegir el pegamento adecuado para tu instalación o remodelación. Dentro de esos puntos vamos a entablar algunos. Lo primero que tenemos que observar o tener presente es de que el tipo de revestimiento que vamos a utilizar en nuestra instalación, ¿verdad? Como conocemos, tenemos diferentes tipos de materiales que se utilizan para los revestimientos. Acá, por ejemplo, podemos observar que esto es una cerámica, ¿verdad? Esta es la parte frontal, esta es la parte del reverso de la cerámica. Por este otro lado tenemos lo que es un porcelanato, ¿ok? Acá tenemos lo que es un mármol. Esto es una piedra natural que es coralina. Y acá tenemos lo que es una piedra pizarra. Entonces, hay diferentes tipos de materiales de los cuales se confeccionan los revestimientos. Vamos a centrarnos en la diferencia de cada uno de ellos. No es lo mismo disponer de un material cerámico que de un material de porcelanato. ¿Cómo uno puede revisar esa diferencia? Es muy sencillo. Los materiales cerámicos tienden a absorber o tener el poro para absorber bastante agua. Los porcelanatos tienen una absorción de agua un poco más baja. Una práctica muy común que se realiza es de que se coloca el reverso de la pieza y se le coloca una pequeña gota de agua. Vamos a verlo. Si observamos el porcelanato, colocamos el agua y vemos cómo el agua se desliza sobre el revestimiento y no lo absorbe. Sin embargo, colocamos en el revestimiento cerámico y vemos cómo el material va absorbiendo el agua. ¿Ok? Esto es un aspecto importante porque este comportamiento de material es distinto a este otro. Si observamos, todavía permanece la humedad en la pieza. En ese sentido, para este tipo de material existe un tipo de pegamento, que son los morteros que se utilizan para revestimiento de altas absorciones. Para este otro, hay otro tipo de morteros, que son los morteros que se utilizan para revestimiento de bajas absorciones. En nuestro caso en particular, de nuestra marca Bondex de Intaco, mantenemos para este tipo de revestimiento de alta absorción el mortero adhesivo que vemos aquí a su izquierda, ¿verdad? Que se llama Bondex 1. También tenemos lo que es el Bondex estándar cerámica. Ambos morteros se utilizan para revestimientos de alta absorción, ¿ok? Como lo visualizamos, el Bondex 1, el Bondex estándar. Ya para un tipo de revestimiento de baja absorción, como los porcelanatos, entonces mantenemos lo que es el mortero adhesivo llamado Blend Mix, que tenemos acá en el centro. Y ya para las piedras naturales, como coralina, mármol, tenemos lo que es el Bondex oro. ¿Ok? Entonces, teniendo en cuenta mi tipo de material que voy a utilizar para revestimiento, ya voy a tener en cuenta entonces cómo elegir mi pegamento. Recordando que hay pegamentos para piezas de alta absorción y pegamentos para piezas de baja absorción. Otro aspecto importante también a tomar en cuenta es el tipo de sustrato o el tipo de superficie en donde voy a realizar la instalación. ¿Ok? Muchas veces se utiliza la instalación sobre alguna pared repellada que llamamos mampostería. También se puede utilizar sobre lo que se llama el topping, que es un mortero que se nivela, un mortero nivelador, que llamamos topping. Sin embargo, hoy en día también existen algunos sistemas nuevos, como son los sistemas livianos, llámese paneles de gypsum, paneles de plyrock, fibrocemento, ¿verdad? Un ejemplo es este. Esta es una lámina de gypsum que está instalado un revestimiento directamente. En este caso, el mortero que elegimos para hacer esta instalación es nuestro Bondex Blend y porcelanato, el cual puedes instalar directamente sobre la lámina de gypsum. ¿Ok? Igual tenemos el caso de utilizar topping,
¿verdad? Este es un ejemplo de una maqueta donde tenemos un topping realizado, está el pegamento, el mortero adhesivo y la instalación del revestimiento. Entonces, teniendo en cuenta de que existen diferentes tipos de sustratos o ambientes donde voy a hacer la instalación, también debo considerar eso al momento de realizar mi adquisición del material. Otro aspecto importante también a resaltar es el tipo de formato que voy a utilizar. Hay formatos que son de grandes dimensiones, otros formatos que son de pequeñas dimensiones, y eso básicamente entablado porque algunos formatos de grandes dimensiones, como este es el caso, mantienen, digamos, una condición que se llama alabeo. Alabeo es que la pieza tiende a tornarse algo curva, ¿sí? Si observamos esta pieza, yo giro y ven que pivotea desde el centro. En el centro tiene el pivote. Quiere decir que ella en sus extremos está levantada, ¿sí? En los extremos está levantada, en el centro está, digamos, a tope, y por eso hace este movimiento. Eso es el fenómeno de alabeo. Cuando tenemos este tipo de materiales con esta situación, la recomendación básicamente es, al momento de hacer la instalación, colocar material al reverso de la pieza, ¿verdad? Para contrarrestar ese efecto y poder tener una cobertura mucho mejor en el revestimiento. Volviendo a una práctica muy habitual de una instalación de piso, enfocamos en la maqueta. Acá lo que queremos resaltar es el correcto uso del mortero y cómo debe instalarse. Si observamos, esto que tengo acá se llama, digamos, un aislante. En este caso es un hielo seco. La función que tiene él es de que cuando yo coloco mi topping sobre mi piso y tengo una pared, no debo yo llegar mi topping hasta la pared. Debo colocarle, digamos, este ambiente que es aislante, este medio que es aislante. La finalidad de eso es para que el topping no me alcance a mi pared y no mantenga yo una estructura rígida, ¿verdad? Normalmente colocamos este hielo seco. Luego que coloco el hielo seco, realizo la instalación de mi revestimiento, realizo el corte de hielo seco, que es lo que observamos acá, y luego realizo mi instalación del zócalo. Con esto yo evito de que ese efecto que tenga algún movimiento que sufra ese piso se me traslade y ocurra lo que llamamos el efecto casita. Es importante señalar también que muchas de las remodelaciones que realizamos en edificios más que todo, nuestros edificios están, su proceso de construcción es losas postensadas. Las losas postensadas tienden a deflectar, ¿verdad? Aunque no lo podemos percibir a simple vista, pero ellas tienden a deflectar. Esa deflexión, esos esfuerzos se trasladan hacia el topping y luego hacia los revestimientos. Por eso es que se recomienda colocar juntas perimetrales para aislar esos esfuerzos, y también se recomienda realizar juntas de dilatación, ¿ok? Y esa es la finalidad que mantiene, digamos, el término de colocar el foam perimetral. Parte también de lo que queremos enfocar en esta mañana es de que existen algunas herramientas que me facilitan el proceso de la instalación del revestimiento. Cuando vamos a realizar la colocación del revestimiento, vemos que existen un sinnúmero de herramientas. Estas son llanas dentadas, ¿verdad? Y van a ver que tienen diferentes tipos de tamaño de diente. La pregunta es, ¿por qué existen esa diferencia de tamaño de diente? Básicamente, ¿qué es? Entre el diente sea más chico, se utiliza para los revestimientos de formatos pequeños. Cuando el revestimiento mantenga un formato más grande, debo utilizar entonces un diente de altura mayor. ¿Ok? Entonces tenemos que tener en cuenta esto, ¿verdad? Que al momento de hacer mi instalación, debo utilizar un tipo de herramienta adecuada. Muchas veces tratamos de utilizar un mismo tipo de herramienta para todos los formatos, es decir, para un formato de 60, para un formato de 1.20, ¿verdad? Para los formatos de 30, y muchas veces no es la herramienta adecuada. Otro aspecto también a considerar es que existe también hoy día
un sistema de nivelación de revestimiento que nos facilita el término de que las piezas no me queden endentadas. Es decir, cuando realizo mi instalación, muchas veces me quedan las piezas endientadas, ¿verdad? Para eso existen sistemas como este que estamos presentando, ¿verdad? Que consiste básicamente en una base que se coloca en el revestimiento cuando estoy instalándolo, ¿sí? De esta manera. Y se coloca, digamos, en las 4 esquinas. Luego, con la cuña, lo que hago, vamos a colocarlo de esta forma, es trato de presionarlo, ¿verdad? Lo presiono hasta que me quede la superficie totalmente nivelada. Con esta herramienta lo que nos ayuda es que el revestimiento no nos quede de forma indentada, nos quede, digamos, de una forma más nivelada, ¿sí? Y esta herramienta la contamos también en la tienda, ¿verdad? Y es muy práctica a utilizar. Una vez que ya está seca el pegamento, digamos, al día siguiente, lo que se hace es que se retira la cuña y, y la pieza de la base es flexible y lo que uno hace es que la golpea y ella sale. Esto, digamos, de esta manera, ¿verdad? Sale. Y me queda ya la superficie, digamos, nivelada, ¿ok? Entonces, resumiendo, básicamente tenemos varios aspectos a recordar, ¿verdad? Cuando voy a hacer la instalación de alguna remodelación, tengo que tener en cuenta el tipo de material de mi revestimiento, tengo que tener en cuenta qué pegamento voy a utilizar de acuerdo a ese tipo de revestimiento. También debo recordar de qué tipo de material es mi base o el lugar donde voy a hacer la instalación de mi revestimiento. Y también utilizar el término de las herramientas adecuadas. ¿Sí? Como parte del taller vamos a hacer una pequeña práctica que consiste básicamente cómo sería el proceso correcto de la ejecución de la instalación del revestimiento. Para eso vamos a apoyarnos con nuestro amigo Freddy, quien nos va a hacer la demostración cómo preparar el producto. En esta ocasión, adelante. En esta ocasión vamos a estar utilizando lo que es el Bondex Premium Oro. ¿Sí? Ya digamos, colocado el agua en el recipiente, vamos a proceder a realizar el mezclado del mismo. Y se recomienda realizarlo de forma mecánica, es decir, con algún mixer o algún revolvedor mecánico. Se revuelve el producto, ¿verdad? Vamos a observar que las bondades que tiene el material es de que su proceso de mezcla es muy fácil, ¿verdad? Es básicamente práctico y que el producto es amigable, es decir, no se siente pesado al momento de realizar la mezcla. En esta ocasión estamos utilizando el producto blanco más que todo para que nos cree ese efecto visual, ¿sí? Realizamos el mezclado, ¿sí? Colocamos un poco más de material, ¿sí? Este, como le mencioné, es el Bondex Oro Blanco. Este Bondex lo utilizamos más que todo para instalar piedras naturales, tipo coralina, tipo granitos, mármoles, ¿verdad? Para eso lo utilizamos. Vamos a hacer una pequeña práctica, como les comentaba, que es la preparación del producto. Vamos a proceder a aplicarlo para que podamos visualizar la manera correcta de cómo debe realizarse esa instalación. ¿Ok? Como lograron observar, básicamente no tuvo mayor esfuerzo el poder mezclar el material, ¿verdad? Simplemente recuerden que va siempre el agua en el recipiente primero y después la parte del polvo, ¿sí? Vamos a tener espacio acá en la mesa de trabajo.
Vamos a colocarlo acá. Vamos a simular que este es un sustrato o una zona donde voy a hacer una instalación, en donde tengo mis herramientas, y vamos a simular de que este vidrio forma parte de lo que es el revestimiento a instalar. Ya una vez preparado el mortero, acá lo tenemos. Préstame eso mismo. Queremos compartirles, digamos, la consistencia del mismo, ¿verdad? Que es bien trabajable, ¿ves? Es amigable, es suave. Esa es la bondad que tiene el producto, que al momento de mezclarse no es que nos cuesta o que es un poco pesado, no. Para este ejemplo, se voy a agradecerle la participación. No sé si el caballero nos puede aportar. Cacharrear. Entonces, a mí se me han despegado las baldosas Claro, de una parte y son en este material en el que tú estabas explicando antes, gypsum. no, en ese que tienes ahí, en ese material. Ok, este es La baldosa fibrocemento. la mezcla, qué cantidades, qué proporción de agua, con qué proporción de material le echas tú o es a ojo hasta que esté. No, no, digamos, dependiendo del tipo de material, ¿verdad? Porque nosotros, como le mencioné, hay diferentes tipos de pegamento. La que estás haciendo, que es para el material que vas a regar ahorita, ¿cuánto le echas de agua por cuánto de material? Normalmente son 4 litros, 4,5 litros de agua por la bolsa. 4 litros Sí, de agua por la sí, bolsa. igual en la parte posterior del ¿Cuánto tiene la bolsa? 25 kilos. Sí, 4 litros por 25 kilos. sí, más o menos, en este caso, nosotros estamos utilizando la mitad de la bolsa. Ok, entonces 2 litros por la mitad de la bolsa. No, en este caso, digamos, con la bolsa llena, son más o menos 7 litros de agua. Ok, no Sí. me enredé. Y si uno no tiene el revolvedor ese, lo revuelve con. Sí, normalmente le comento, Palo. la práctica que se hace es que se hace con un palo. Ok. Agarra y se hace con, muy tecnificado, sí, entonces en la sí, casa con una tablita se va Exacto. revolviendo. Claro. No recomendamos esa técnica porque te queda ciertos grumos el material, te queda el material no revuelto, ¿verdad? Te queda sólido. Entonces, Pero al momento de instalar la pieza, esa parte te ejecuta a problemas. mí me toca hacerlo manual, pero yo no tengo ese aparato y no lo voy a comprar. ¿Por ¿Sí? qué? Igual lo puede hacer con un drill. Con un Hay drill. un drill también, los drill con el aspa que es para morteros y también se realiza. ¿Sí? Dale, hágale. Sí. Bueno, básicamente queremos hacer un ejemplo de cómo hacen la instalación. Vamos a hacerlo nosotros acá entonces. Ven que el mortero es bastante amable, ¿verdad? Amigable. Vamos a utilizar de estos 3 tipos de herramientas, vamos a utilizar este tipo de llana. ¿Ok? En este ejemplo. Normalmente, para que entendamos el uso de la herramienta, esta herramienta tiene un lado, 2 lados que son planos y 2 lados dentados. El área que el lado plano es para uno poder dispersar o distribuir el material en la superficie. Recordando de que antes de hacer la colocación del material, tienes la esponja. Ok. Importante que antes de hacer cualquier instalación, primero debemos que limpiar la superficie, ¿sí? Por cualquier tema de polvo y demás, ¿sí? Se limpia la superficie, luego colocamos el material, se distribuye con la parte plana, que es lo que estamos buscando. Con la superficie, digamos, húmeda, en el sentido de que le hemos limpiado, ¿verdad? Ojo, no es lo mismo húmedo que saturado, ¿sí? Húmedo es la esponja, se le pasa, saturado es que si tengo emposamiento de agua, no debe estar emposado. Una vez yo esparzo el material, ¿qué es lo que normalmente hacen en campo? Normalmente hacen esto así. Normalmente realizan este tipo de movimiento, ¿verdad? Que le llamamos movimiento circular. Cuando hacemos la instalación del revestimiento,
La persona viene, hace la colocación y básicamente con eso culmina la instalación. ¿Qué sucede? Tenemos entonces, a ver si se visualiza esta parte. Vemos que nos queda muchos espacios sin cubrir, ¿verdad? El cual no es una buena práctica. ¿Por qué? Porque si me le colaboras aquí un momentito. Eso, mi gracias. Estos espacios lo que provoca son aire. Ese aire me provoca entonces bofeo. Lo que nos indica una buena práctica es que debe estar casi un 80% de cobertura del material con mi pieza en lugares interiores y de 90 a 95% en exteriores. Acá, digamos, podríamos tener que el 60, 70 por ser muy nobles. Entonces no tengo una cobertura adecuada. Listo. Eso me provoca, como les menciono, de que tenga problemas de desprendimiento y bofeo. ¿Cómo es la recomendación? Vamos a hacerla al lado. Igual, coloco mi mortero, habiendo limpiado la superficie, ¿verdad? Limpio mi superficie. Realizo mi colocación del mortero. Utilizamos la misma llana, esparcimos nuestro material. Ok, pero esta vez tratamos de que la forma del llaneo o del llaneado, los dientes me queden en un solo sentido, en una sola dirección, ya sea horizontal o vertical, ¿verdad? Perdón. Hacerlo de la forma circular no es la mejor práctica y lo vamos a ver. Una vez yo tenga mi instalación, mi mortero colocado, entonces coloco mi revestimiento. Pero la norma lo que me dice es que yo debo hacer un movimiento perpendicular al rayado del mortero, ¿sí? Como lo estoy haciendo. Un movimiento perpendicular. Sí. Vamos a levantarlo. Y aquí observamos la diferencia. Vemos los espacios vacíos versus aquel que mantiene casi un 80, por arriba de un 80% de cobertura, ¿sí? Entonces, esta es la buena práctica, el rayado un solo sentido, no es el rayado circular, ¿verdad? Y haciéndole un movimiento perpendicular al rayado, con la finalidad de que el surco se pueda distribuir en el espacio. Esa es la intención del rayado. Y el aire que mantenga se libere, ¿ok? Si yo mantengo un 80% de cobertura, me garantiza de que mi revestimiento no se me va a levantar o no se me va a bofear. De hecho, cuando trato de realizar, vamos a verlo así, a levantar mi pieza, tenme aquí Freddy, por favor. Vieron que no hice tanto esfuerzo. Sin embargo, ¿ve? Entonces, yo debo obtener esta forma que es cohesiva, se ven esas puntitas. Esa es la intención cuando yo verifico, ¿verdad? Que me quede el material de esa manera, que es una forma cohesiva. Si observaron, costó mucho más poder levantar esta pieza que esta pieza. Y es porque esto tenía mayor área de cobertura y esta menos área de cobertura. En ese sentido, vamos a hacer una pequeña práctica. ¿Sí? ¿Sí? ¿Para qué rayas la mezcla? ¿Para qué la rayas sea así o sea así? ¿Para qué? El revestimiento. Ok. Lo que me menciona que por qué. ¿Para qué la rayas? ¿Por qué rayo y por qué no? Usar una espátula lisa toda
Sí. y pones la mezcla uniforme sin rayarla. Ok, la respuesta es porque con esto tenemos un espesor o una altura de material controlado, ¿sí? Hay dos temas allí. Uno, que garantizo yo el rendimiento de la bolsa con esa altura de llana, y número dos, con ese espesor que estoy colocando del mortero, también garantizo que no me quede relieves. Por más que yo intente que me quede de forma plana, me pueden quedar algunos relieves, y cuando hago la aplicación difícilmente obtendré el 80% de cobertura. Porque es que lo que me parece, pues, es que tú rayas y después emparejas. ¿Sí me entiendes? Tú rayas, queda rayado. Y después Correcto. le mueves la pieza así. Entonces eso que dices tú, que se controla la altura, ya se pierde con la alisada que le pegas al final. Sí, cuando se raya, que se mantiene la altura del mortero, hacerle yo el movimiento básicamente es para que el surco que tenga una altura X quede más o menos a la mitad, porque la otra mitad va a cubrir el surco que no tiene mortero. Si yo no hago esa técnica y lo hago de manera a pulso, como quien dice, número uno, no tengo control del gasto del material, porque puede que aplique más material de lo necesario. Cuando instalo la pieza con la otra de al lado, si esta ocasión le coloqué más material, voy a tener una dentadura. Entonces voy a tener que tratar de bajar más la pieza para poder que me llegue a la altura como estaba la de al lado. Si yo utilizo la herramienta, estoy garantizando que toda mi instalación está haciendo a una sola altura al yo darle el movimiento a la pieza. Entiendo. Lo que pasa es que mis maestros que me construyeron la casa no usaron, no usaron esa, sino usaron la lisa. ¿Ves? Nunca les vi usar esa nunca la usaron. Usaron la que es, La normalmente viene así y así. Sí, sí. Sí, Entonces, es lo, la sí, esparcían así, la razón que me salió cara la vaina. sí, lo más probable es que tuvo un mayor gasto de material, ¿va? Ok, No, está buena la respuesta lógica, la cosa, muy sí. bien. Ok, también vamos a ver un caso práctico, porque en este momento, al yo hacerlo de esta manera, es visible porque utilizamos la herramienta del vidrio, pero ya cuando la pieza está instalada, no vemos cómo está hecha la instalación, ¿verdad? Entonces, muchas veces cuando tiene problema la instalación, lo primero es que culpamos a el pegamento. El pegamento fue el malo. Y el pobre pegamento, como está debajo de la pieza, no tiene cómo defenderse. Sin embargo, cuando retiramos la pieza, vemos secciones como esta que no están cubiertas. Vamos a hacer una pequeña práctica con las dos piezas que están enfrente, que es una maqueta. No sé si usted mismo nos puede colaborar. Vamos sí, es algo sencillo. Lo que vamos a hacer es... Dale. Claro, esa es la idea. Adelante. Se ha despegado el que va, ¿cómo se llama? Para que nos colabore. Bueno, el material se me está despegando, no el piso, sino el que va pegado a la pared. El zócalo que llamamos nosotros, o sea, El zócalo, este que está aquí. ese se está despegando. Curiosamente, la casa no tiene 7 años, 8 años y ya se está despegando, que no debería ser, ¿no? No debería El piso ser. está perfecto, en algunas partes tiene vacíos, le quedaron vacíos porque uno pisa y siente, muy pocos, Sí. pero el problema que tengo ahorita, que quiero resolverlo yo mismo ahora, aprovechar que usted está aquí para que me recomiende, es qué debo hacer con toda esta vaina, que se me ha despegado por lo menos unos 3 metros. Pero usted me dice, yo compro. Mire, vamos a hacer el ejemplo que esto sea un zócalo, pero sí, vamos a aprovecharlo aquí. No. Ella. Y eso es para todos, ¿verdad? Vamos a aprovechar, digamos que esto sea un zócalo, pero a mayor escala. Normalmente, ¿qué hace el instalador? Le voy a decir qué hace el instalador. Hace esto. Es lo que llamamos nosotros puesta de mortero por puntos. Viene, hace la colocación, ¿verdad? No le hace nada más, lo golpea con el mazo de hule. ¿Y qué sucede? Si usted puede observar el material que tiene en casa y retira un zócalo, cuando lo retira,
va a haber eso, espacio vacío, mortero, espacio vacío, mortero. Entonces ese es el problema, porque para garantizar una correcta instalación necesitamos ¿qué porcentaje dijimos? El 80%, entonces mínimo. Entonces la recomendación que es que el zócalo debe estar cubierto todo de mortero, no nada más por punto. Acá, digamos, en esta ocasión que estamos haciendo el ejemplo, es por ser, digamos, un azulejo de mayor tamaño, ¿no? Si observa, aquí sí estoy utilizando la parte, ¿verdad? Cuando yo realice mi instalación en en la pared, lo más probable trate de levantarlo. ¿Vio? Me cuesta. ¿Por qué? Porque tiene todo el espacio de cobertura. En el caso, o sea, ¿tú qué me recomiendas? Este es el mismo caso, pero según, ¿cierto? Ya tenemos. Bueno, si la pieza se puede salvar, uno trata de salvarla, ¿verdad? Eso es lo que quiero hacer, tratar de salvarla, pedazos como de aquí a allá, unos 5 metros. Sí, muchas veces sucede porque cuando trato de adquirir el material a veces no es el mismo. Sí, entonces si puedo salvar el material, es decir, devastando el lado donde tenía mortero por bulto, ¿sí? Si logro devastar esa parte, puedo utilizar el mismo material. Si no, habría que ponerle nuevo. Sí, normalmente compran la pieza y cortan el retazo, ¿sí? En esa misma línea, en el ejemplo que tenemos acá, caballero, vamos a invitarle a que se coloque el equipo de seguridad. Claro. Y lo que queremos acá ambientizar es que trate de, de darle a las dos piezas. Sí, para romperla. Sí, adelante. Dele el otro. Sí, el del otro lado. Si podemos, Freddy, nos ayuda a levantar. Sí, lo que observamos acá, si colocas la pieza, la maqueta, sí, si colocas la maqueta, levanta la maqueta para que se observe. Ok. Sí, lo que vemos es lo que acabamos de explicar, ¿verdad? Una correcta instalación donde se hizo un rayado, usted vio la fuerza que tuvo que hacerle, los golpes y no se rompió, versus un rayado deficiente. Sí. Bueno, no, sí, claro, porque le falta revestimiento, pero es utilizando el mismo mortero, el mismo revestimiento, pero lo que cambia es la técnica de instalación. Y eso que acabamos de ver nos sucede mucho en casa. Dejamos caer algún objeto contundente en esa pieza, o muchas veces tenemos una parte rodatoria que cae allí y sucede eso. Entonces, nos culpan de una vez a los morteros, ¿verdad? El mortero es el malo, pero creo que tenemos muchos aspectos de mejora como manera de instalación, y parte de lo que trae Coches con nosotros Intaco es poder reforzar, afianzar. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, es reforzar esos procedimientos para obtener entonces, sí, adelante. Saludos. Para poder obtener buenos resultados. En ciencia cierta, lo que acabamos de observar a viva voz con el cliente, ¿verdad? Fue esto, una correcta instalación, una mala instalación. Esto es importante al momento de nuestras remodelaciones, poder entender por qué suceden las cosas y también poder entender cómo se solventan. Así que básicamente esta era nuestra parte del seminario. Le agradecemos a todos los presentes, también a los que se mantienen virtual, y también comentarles pues de que cuentan con esa asesoría Coches Sin Taco para sus proyectos, para sus remodelaciones, y poder minimizar todo este tipo de riesgo en esa inversión tan anhelada que hacen, que son las remodelaciones. Como siempre comentamos, es mejor construir bien a la primera
que estar realizando reparaciones que salen más costosas. ¿Sí? Así que por nuestra parte, no sé, entramos en la parte de preguntas con el público, también en la parte virtual. ¿Sí? Y si no, entonces culminamos con nuestra presentación. Invitamos a todas las personas online, si tienen alguna consulta, alguna duda, que la pueden hacer vía chat y acá la estaremos leyendo para que sea contestada. Acá consultan que dónde podemos ver este video nuevamente. Acá nuestra coordinadora online nos contesta que la pueden ver en el canal de YouTube. De Cochés. El canal de YouTube de Cochés. ¿Alguna otra pregunta? Aprovechen el conocimiento. Acá consultan cómo saber si una instalación que hicieron estuvo bien hecha o mal hecha ya después que está hecha. Ok, repetimos la pregunta para los que mantienen, los que nos mantenemos de forma presencial. La consulta que hace el invitado es, ¿cómo me doy cuenta de que ya una instalación hecha está bien o está mal instalada? Ok, si bien es cierto, ya en esa etapa el mortero ya ha endurecido, ya he tenido edades mayores, ¿verdad? Del revestimiento instalado. Hay una práctica muy común que se realiza que se inspeccionan los revestimientos y es de poder validar uno por uno si se mantienen piezas bofas, ¿verdad? Muchas utilizan lo que es el palito de escoba, otros utilizan la pelotita de golf y van validando pieza por pieza, que es lo que normalmente hacen las inspecciones en las viviendas por entregar, ¿verdad? Igual, usted como propietario, para validar que su instalación está bien realizada, debería tomar el tiempo y poder validar pieza por pieza si está bofa, ¿verdad? Donde usted se percate que algún revestimiento tiene una cobertura bofo mayor de un 30%, es decir, porque estamos asumiendo que si tengo el 80% de cobertura, no voy a tener problema de desprendimiento, ese 10% me da esa tolerancia, ¿verdad? Si tengo mayor a esa zona del 10% bofo, entonces quiere decir que esa pieza puede representar algún tema de bofeo, de desprendimiento a futuro, ¿sí? Entonces, básicamente sería una buena práctica es, en el momento que me hacen la instalación, ya una vez el piso terminado, verifico ese término de si la pieza está bofa. ¿Funciona igual tanto para pared y piso? ¿Eso es por sonido? Sí, correcto. Bueno, el término bofo, que normalmente le llamamos en Panamá, lo hacemos también esa técnica en la pared y en el piso. Sin embargo, cuando trato con sistemas como bloques de arcilla, que de por sí dan ese fenómeno hueco, van a ver que el sonido es distinto, porque un sonido bofo es donde no encuentro material y se escucha un vacío, ¿verdad? Entonces, donde yo escuche ese vacío, quiere decir que tengo esa instalación defectuosa. También recomendamos que si usted es un propietario y tiene a un instalador realizándole la actividad, es cada cierta pieza decirle al instalador, caballero, ¿puede levantarme la pieza, por favor? Y él cuando se la levante debe salir de esta manera. Si al momento de levantarla le sale de esta manera así limpia, entonces ya estamos viendo de que en ese proceso va mal y podemos corregir en ese instante y no esperar a que el material ya esté seco. Perfecto. Por acá también consulta, dice, buenos días, ¿qué tipo de pegamento recomienda para diferentes zonas? Por ejemplo, en playas o zonas frías. Perdón, si repite, no escuché.
dice, comenta, dice, buenos días, ¿qué tipo de pegamento recomienda para diferentes zonas? Por ejemplo, en playas o zonas frías. ¿Qué tipo de pegamento se recomienda para diferentes zonas? La playa, zonas frías o lugares calientes. Ok, miren, el término de poder escoger un pegamento adecuado, como mencionamos, dependían del formato de la pieza, ¿verdad? Del tipo de la pieza, perdón, del tipo de sustrato. No es lo mismo realizar una instalación en una piscina, ¿verdad? Que realizar una instalación de la sala de una vivienda, ¿ok? Si yo voy a estar en un área expuesta, llámese terraza, esa área expuesta a la intemperie, lógicamente esa zona normalmente con el clima del sol se va a dilatar y en la noche se va a contraer. Voy a tener dilataciones y contracciones. Entonces yo debo disponer de un material que se comporte de manera similar en esa zona. Para la parte exterior, digamos, nosotros pudiésemos recomendar nuestros productos que son, si es un revestimiento de alta absorción, pudiese ser el Bondex estándar cerámica. El Bondex 1, que es el de color naranja, solamente lo recomendamos para uso de interiores. El Bondex estándar lo recomendamos para exteriores también. Igual el Bondex Blend. Y el Bondex oro básicamente es cuando trabajamos con piedras naturales, tipo coralina, ¿verdad? Tipo para piscina, lo utilizamos entonces el Bondex oro, ¿sí? Por acá consultan, ¿ustedes también manejan la parte de la lechada? Me pusieron un revestimiento en un muro y la persona no quería ponerla diciendo que no era necesaria. Al final lo convencí porque creo que parecía ser pereza de ponerlo. Sí, y tiene toda la razón a la consulta. Sí se recomienda instalar la lechada. A ver, normalmente los revestimientos no deberían ir instalados de manera cerrada. Si observamos acá, vamos a quitar esto un momentito. Si observamos en la maqueta, podemos ver que existe una junta. Cuando yo instalo un revestimiento sin junta, lo que hace es que ese revestimiento se me puede estillar, se me puede levantar. ¿Por qué? Por la misma condición del revestimiento, lo que le mencionaba. Las piezas tienen cambios volumétricos, ya sea por el tema de absorción de agua o ya sea por tema del sol, de temperatura. Entonces, aunque nosotros no las percibimos, están presentes esos esfuerzos. Y al yo tener la pieza pegada una con la otra, lo que hace ese esfuerzo es que me la empieza a astillar o empieza a levantarse. Entonces, sí es importante que se genere una junta entre ese tipo de material y máxime si estoy en el área exterior. Normalmente en el área de exterior, las juntas son mayores a 6 milímetros, ¿verdad? Que me permite ese movimiento, esa dilatación de ese revestimiento. Y sí, nosotros también manejamos la parte de la lechada. Y tenemos dos tipos, una lechada que es para interiores y una lechada que es para exteriores. Que es la de interiores es con arena y la de exterior es sin arena. Perdón, la de interior es sin arena y la de exterior sí trae arena. En muchos lugares no te recomiendan, te venden y no te explican nada de esto. ¿Hay alguna diferencia muy grande de precio para estos materiales más especializados? Bueno, nosotros, digamos, tenemos diferentes tipos de materiales porque se acomodan al diferentes tipos de revestimiento. Como les mencionaba al inicio, un revestimiento de alta absorción no puede utilizarse por un revestimiento de baja absorción. ¿Ok? Y por eso nosotros tenemos ese rango de productos que también van en esos rangos de precio. Como le mencioné, un revestimiento que es una piedra natural como una coralina, no vamos a utilizar un Bondex estándar para pegarla, ¿verdad? Para eso tenemos el Bondex oro, que es para ese tipo de revestimiento que son minerales. ¿Sí? ¿Y la diferencia de precio entre uno y el otro es mucho o es mínimo? Bueno, la diferencia de precio entre uno y el otro va a enmarcar el tipo de material, ¿verdad? Ya les digo, para un revestimiento que es tipo de piscina o tipo de piedra, que tiene un costo mayor, el mismo revestimiento en sí, lógicamente necesita un mortero que vaya acorde a ese tipo de revestimiento. Versus una pieza cerámica
que tiene, digamos, un coste más bajo y el producto que va a utilizar, lógicamente, se presta para ese tipo de precio. Excelente, excelente. ¿Alguna otra persona que quiera hacer alguna pregunta, alguna duda? ¿El público presente o el público online? ¿Dudas, preguntas? ¿Seguro? Aprovechen el conocimiento, que todo esto es cortesía de nuestros amigos de Cochés y Red Pro. ¿Alguna consulta? ¿Dudas? Si no hay más dudas, yo creo que entonces procedemos a hacer el cierre de la presentación. Gracias por estar aquí presentes con nosotros. Esperamos verlos en nuestras próximas capacitaciones y estamos aquí nuevamente activando las capacitaciones de RecPro. Saludos y gracias por venir. Bueno, con eso damos por finalizada la presentación del día de hoy. Muchísimas gracias por asistir al público online y al público presente.